con relación a la vigencia del reglamento, ¿no? Que es el que prevé el famoso aviso. Bien, es interesante esto, mis amigos, porque fíjense que vamos a encontrar en la miscelánea fiscal una serie de reglas que pareciera ser que contravienen entre sí lo que las mismas establecen, y que las reglas van inclusive más allá que lo que dice el propio código. Lo que nos explica Heriberto de la estructura del mismo 27, ahora se divide en incisos A, B, C, obligaciones y demás. Pero fíjense, les pregunto a ustedes, cuando ante su fe se constituye una persona moral, ¿ustedes acostumbran exigirle a sus clientes la cédula de RFC de cada uno de los socios o accionistas fundadores? Sí. Si ante su fe se protocoliza un acta de asamblea de una sociedad civil, de una sociedad anónima, ¿le piden los RFCs de los socios y accionistas? Sí. Cuando ante su fe se protocoliza o se protocolizan unas rúas, ¿saben qué son las rúas? Y no me escucho. ¿Qué son las rúas? ¿Desde cuándo existen? Se modifica nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles el 11 de junio del 92. Entra en vigor al día siguiente. Y es cuando se establece la posibilidad legal de que los estatutos sociales, las sociedades anónimas, prevean que los accionistas tomen decisiones, resuelvan unánimemente y conste por escrito una serie de acuerdos. Resoluciones unánimes de accionistas, RUAs. Por aquí la pregunta es esa. Y aquí tenemos un maravilloso especialista que me encanta todos los días que aprendo de él en materia mercantil, Adrián. Si protocolizo unas RUAs, ¿debo de pedir cédula de RFC? ¿Verificar? ¿Checar? ¿O no? ¿Y puedo protocolizar un acta de asamblea si no tengo el RFC del accionista del socio? ¿Debo de avisar? Y si han tenido la oportunidad de realizar la miscelánea, aunque es muy pronto, hoy el seminario arranca el 10 de enero. La miscelánea, ¿cuándo se publicó? ¿Quién se acuerda? Un sábado 28 de diciembre. Y déjenme hacerles un paréntesis y un aviso a este público maravilloso de parte de un servidor, ubicándonos el sábado 28 de diciembre. Hoy es la última conferencia que dicto como expositor a nivel nacional. No vuelvo a ir a ninguna entidad a charlar o a platicar ningún tema, ni de fiscal, ni de lavado de dinero. Fake news. No se lo crean, no se van a librar de mí tan fácilmente hasta que me muera. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. ¿Se acuerdan? Ese día se publica paradójicamente la canija miscelánea fiscal. Y entonces encontramos reglas contradictorias porque la miscelánea dice, podemos protocolizar, ustedes cumplen con la obligación con accionistas o representantes legales de pedirle el RFC a estos y asentar el instrumento que no los tuvieron. Pero el propio Código Fiscal, la propia miscelánea nos establece un mecanismo para avisar si no nos proporcionaron los RFCs de accionistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Pelona, ¿me llevas o no me llevas? ¿Doy aviso o no doy aviso? ¿Cumplo con lo que dice el reglamento? ¿Es lo mismo una constancia fiscal, constancia de situación fiscal, cédula fiscal? ¿Contra qué debo de verificar si leí las obligaciones del 27? Fíjense la serie de cosas que podemos elucubrar en esta mañana. No quiero que piensen que se abre una puerta maravillosa y decir, voy a protocolizar siempre todo fácil y nunca les voy a pedir nada. No. Cada protocolización exijan a sus clientes sus cédulas de RFC de accionistas, de representantes legales. Ténganlos. Como un subterfugio, como una válvula de escape. Vean lo que dice la regla 2.4.7. Lo vamos a ver más adelante, están en las presentaciones y se queda con ustedes. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de cumplir a cabalidad lo que establece el reglamento, un mejor cumplimiento
y una mejor y más sana práctica notarial. Beto. Gracias. El 27 se reestructura totalmente, pero para efectos de nosotros sigue más o menos diciendo lo mismo. Y hago un resumen, ustedes lo tienen ahí en el trabajo. Tiene 4 apartados, un apartado A, B, C y D. El apartado A se refiere a los sujetos y dentro de los sujetos tiene una fracción que expresamente involucra a los notarios y lo dice: los fedatarios públicos estarán obligados a cumplir con las obligaciones a que se refieren las fracciones 8, 9 y 10 del apartado B, que ahorita las vamos a ver. Y luego en el apartado B viene el catálogo de obligaciones, en el apartado C, que los vamos a ver más adelante, las facultades de la autoridad, y el apartado D, que se refiere a casos especiales. Para efectos de la presentación pongo que el catálogo en el apartado B dice obligaciones en general de los sujetos, nos remite, decíamos, a la fracción 8 y sigue diciendo lo mismo que decía antes el 7º párrafo del 27 anterior. Todo lo relacionado con la solicitud de inscripción al RFC o los avisos en el caso de fusión, escisión, liquidación de sociedades, que nosotros debemos estar atentos dentro del mes para que lo hagan, y si no, nosotros daremos un aviso y de esa manera cumplimos. Dice lo mismo que decía antes. El apartado B, que también es una obligación de nosotros en la fracción 10, dice presentar declaración informativa relativas a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante los notarios respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio, perdón que me regrese, es que me salté una lámina, perdón. Decía, la fracción 8 se refiere a todo lo relacionado con el RFC de las personas morales. La fracción 9 se refiere exactamente igual que era el párrafo 8º del 27 anterior, es lo mismo. Todo lo relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes de los socios y de los representantes legales. Aquellos representantes legales, aclaro, que hacen trámites ante el SAT, es a los únicos que les debemos pedir el RFC, y lo veremos en una regla más adelante. La única diferencia del 8º párrafo del artículo anterior y de este es que ahora no excluye a los miembros de las personas morales con fines no lucrativos, lo que quiere decir que ahora les tenemos que pedir el RFC a todas aquellas personas que se constituyen ante nosotros y en todas aquellas actas de asamblea que se protocolicen ante nosotros. Esa es la única. El apartado D, que es casos especiales, que nos aplique y que va relacionado con esta fracción 9, dice que para efectos del 9, en aquellos casos de las constitutivas y demás actas de asamblea que sí contengan la clave de RFC de los socios y los fedatarios, debemos cerciorarnos, y este es el cambio importante, dice con la constancia de situación fiscal. Antes decía con la cédula respectiva, y ahora expresamente como un caso especial dice para que cumplas esa obligación de cerciorarte del RFC de los socios y representantes legales, debe ser con la constancia de situación fiscal. Ese es un cambio importante. Sin embargo, bien lo decía Toño hace rato, algunas reglas de miscelánea hacen alusión que nosotros podemos seguir dando los avisos como siempre, y hace alusión con fundamento en este nuevo artículo, en los apartados, en las fracciones. O sea, por eso digo que hoy en día, en este momento, seguimos igualito, porque está diciendo el reglamento sigue en vigor, porque puedes dar un aviso, y en esas reglas dice, se refiere a la cédula de identificación fiscal, a la constancia de registro fiscal, y nunca menciona la constancia de situación fiscal a la que se refiere el 27. Pero yo diría, en este momento, si acaba de salir la miscelánea y está haciendo alusión a los fundamentos, está habilitando que lo podemos seguir haciendo como siempre. Por eso decía, hoy 10 de enero, esto no nos modifica en nada. La miscelánea dice, síguelo haciendo como siempre. Ojo, yo pienso que eso va a cambiar, pero en este momento
desde mi punto de vista, si la miscelánea lo habilita y expresamente remite al artículo con los apartados y las fracciones respectivas, dice el notario cumple de esta manera. Yo diría, voy a seguir actuando igualito que siempre. Probablemente lo cambien, pero en este momento yo diría, sigue siendo igual. Coincido, Beto. La fracción 10 del apartado B, que es la segunda obligación a la que se refiere en el orden, dice presentar declaración informativa de las operaciones consignadas en escrituras por declaradas. Eso es exactamente lo mismo que decía el párrafo 9 del artículo anterior. Y luego, con relación a esto, en el apartado D, que es casos especiales, dice que para efectos de la fracción 10, la declaración informativa deberá ser presentada más tardar el día 17 del mes siguiente, aquel en que se refiere a las operaciones realizadas, de conformidad con las reglas de carácter. Eso mismo lo decía el mismo noveno párrafo del 27 anterior. Dice, siempre ha dicho, bueno, no siempre, erróneamente desde el 2006, dice que debemos presentar declaraciones mensuales. Esto tiene su historia. Las informativas para nosotros, los notarios, antes nada más pagábamos el impuesto con un formato. En la nueva ley del ISR del 2002, se impone la obligación adicional al notario de presentar informativa anual en el mes de febrero de ISR por enajenación, ISR por adquisición y de ISR residentes en el extranjero. Después, hasta el 2004, se reforma el Código Fiscal y se incorpora un artículo que es unos párrafos que son estos, diciendo que cuando de conformidad con las disposiciones fiscales el notario deba de presentar una declaración informativa, lo hará anualmente y debe contener a los contratantes y el valor del avalúo. Y a partir de ahí lo dijo, pero luego una desafortunada reforma en el 2006 le puso al 27 mal, que era mensual. Y ahora que reforman sigue diciendo mensual. Lo chistoso es que la ley del ISR dice que presentamos en febrero de cada año, cosa que no hacemos, nunca lo hemos hecho y yo creo que nunca lo vamos a hacer. Ahorita digo el fundamento y la razón. El 27 decía antes anual, después dijo mensual y nunca lo hemos presentado ni anual ni mensual. ¿Cómo lo presentamos? Lo presentamos por cada operación que firmamos, porque aquí la parte importante es que dice de conformidad con las reglas de carácter general. Hoy en día las reglas de carácter general dicen que lo presentes por cada operación con el declaranot. ¿Cuál es la razón de estas declaraciones informativas anuales y mensuales? Trasládense ustedes al año 2001, al año antes del 2002. Presentábamos en papel, en el formato rosita y que se presentaba en el banco. A partir del 2002, la autoridad lo que quería era la información de manera electrónica y entonces la idea era que anualmente juntáramos, siguiéramos pagando como siempre y anualmente juntáramos en un disquete en ese tiempo, en un disquete juntáramos toda la información y la entregáramos anualmente para que ellos lo tuvieran digitalmente de otra manera, informáticamente lo pudieran leer. A la hora que se empieza a trabajar con el declaranot, que es en el 2002, y se instrumenta en el declaranot, el argumento que usamos en aquel momento fue decirle, a ver, ¿qué es lo que te interesa? Es que yo quiero la información de manera informática, te la estoy dando en el declaranot. Libérame de la obligación de estar presentando una declaración informativa anual. Y entonces, las reglas de miscelánea, la que nos dice cómo pagamos, sobre todo ISR por enajenación y por adquisición e IVA, dice que nos encontramos liberados de presentar la declaración a que se refiere el 27 del código y ahora lo vuelve a reiterar presentando las declaraciones operación por operación, por lo menos de ISR. Y por lo que se refiere a personas morales, porque dice también más adelante que debemos presentar información de las personas morales que se constituyen ante nosotros, pues ahí presentamos información cuando nos presentaron su solicitud de inscripción al RFC. Si no nos presenta, nosotros damos un aviso en el declaranot, en un apartado especial que es aviso por omisión de solicitud de inscripción al RFC o aviso de cancelación
en del RFC respectivo por liquidación, etcétera, fusión. Entonces, por eso empecé diciendo, no cambia nada, es exactamente lo mismo, y este error no es de ahora, este error ya viene de antes y nunca lo hemos cumplido de esa manera. Dice que la declaración informativa deberá contener a los contratantes, las sociedades que se constituyan, número de escritura, fecha de escritura, fecha de firma de la escritura, perdón, valor del avalúo, monto de la contraprestación y los impuestos pagados. Yo lo que interpreto como me remite a las reglas de carácter general, siempre lo ha dicho, Yo digo, bueno, los impuestos cuando se generan en una constitución de la sociedad, yo no aviso de ningún impuesto, no aviso de ningún avalúo, no aviso de ninguna contraprestación. Cuando doy un aviso de una sociedad no menciono nada de estos elementos de un avalúo de impuestos. Cuando presento la declaración de un ISR por enajenación o la informativa de un ISR por enajenación, no pongo la sociedad que se constituye. Ojo, en el Declaranot hoy en día no se pone, en el ISR por enajenación no hay un rubro para el avalúo. ¿Por qué? Porque no es elemento que debemos de considerar. En la contraprestación es el ingreso y se tiene derecho a deducciones. La manera de determinar la contraprestación en algunos casos excepcionales puede determinarse mediante avalúo, pero independientemente de que se determine mediante avalúo, en el fondo es la contraprestación. Por eso en el formato de ISR en el Declaranot no trae un rubro de avalúo. Entonces, obviamente, si presento un Declaranot de ISR por enajenación, no voy a poner el avalúo porque primero ahorita no está habilitado y no tendría por qué. Si presento un ISR por adquisición, es distinto, porque ahí sí hay un avalúo, pero ahí no hay contraprestación, porque en principio sí es una donación. Lo que quiero decir es que esto ya existía y la manera de cumplir es el Declaranot. No ha cambiado y yo creo que eso no va a cambiar. Básicamente son las obligaciones, luego facultades de la autoridad fiscal. Ya lo veníamos haciendo, nos piden información a cada rato, que validemos que sí se constituye una sociedad, que protocolizamos un acta de asamblea y lo hacíamos. Y algunos escritos eran muy amables, unos muy agresivos, nos ponían plazos así muy cortos, etcétera. Y bueno, no había un fundamento estrictamente, ahora ya tienen un fundamento y hasta nos ponen una sanción a aquel que no conteste. Puede ir de 17 a 34 mil pesos la sanción. Expresamente lo pusieron. Lo que querían eran facultades expresas para pedir la información. Y yo entiendo que debe ser información relacionada con el RFC, porque la sanción, cuando se refiere a la sanción, se refiere a las sanciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Yo diría, ¿cuál? Pues con relación a las personas morales que se constituyen o que se fusionen, se liquiden, etcétera, que se hayan concurrido con nosotros, o respecto de los socios. Eso es lo relacionado con el RFC. De una compraventa, la sanción se refiere a las obligaciones derivadas del RFC. Pero bueno, de todos modos, si me pidieran información de una compraventa, se las doy, nada más estoy diciendo que ahora expresamente tienen facultades y que ahora expresamente tenemos una sanción. Viene el 79, que son las infracciones, no atender los requerimientos, y el 80, que viene la multa de 17 a 34 mil pesos. Comentarios respecto del artículo 27, les decía, no se reformó. Todo lo que les voy a comentar más o menos ya lo dijimos. El notario deberá asentar o verificar y en ambos casos cerciorarse. Acuérdense ustedes, yo asiento, cuando yo soy el autor del documento, se constituye la sociedad ante mí, yo asiento. Yo verifico, usa las dos palabras de manera distinta el 27 del Código Fiscal. Yo verifico, cuando me llevan a protocolizar un acta de asamblea, verifico que esté el RFC en el acta de asamblea. Y además, dice el Código Fiscal, en cualquiera de esos dos casos te cercioras. Asientas, no el RFC que te dé, te cercioras. Hoy dice el 27 del Código Fiscal con la constancia de situación fiscal. Yo voy a tratar de pedir siempre la constancia de situación fiscal.
pero mientras esté la regla de la miscelánea, podré usar la cédula de identificación fiscal, la constancia de registro fiscal. Entonces, es la manera de cerciorar.